Bien, integrales definidas. Nosotros hasta ahora, a los cálculos de las integrales que veníamos realizando, las llamamos simplemente integrales, ¿sí? Integrales a secas, integrales solamente. Esas eran integrales indefinidas, ¿sí? Porque nosotros no, si bien integrábamos, buscábamos la integral, buscábamos la primitiva, no era en un punto concreto, ¿sí? Era la integral general. Ahora en las integrales definidas vamos a calcular integrales de la misma manera que lo veníamos haciendo, pero en un intervalo cerrado, ¿sí? Esa es la principal característica de las integrales definidas, ¿sí? Lo que lo diferencia de las integrales indefinidas, donde simplemente integrábamos y quedaba la función primitiva. Ahora vamos a ver el uso que le damos a las integrales, ¿sí? ¿Por qué fue que las integrales surgieron y por qué son tan importantes en la historia? ¿Sí? No solo de la matemática, sino que generaron muchos avances, sobre todo tecnológicos. Vamos a decir que una de las aplicaciones más importantes de la integral es el cálculo de áreas, ¿sí? Áreas o superficies, ¿sí? El espacio delimitado por ciertas funciones, ¿sí? Eso es el área. Entonces, si definimos a de x, ¿sí? A de x es una función, ¿sí? Así como teníamos a f de x, vamos a definir a de x como el área comprendida entre el gráfico de f de x, el eje x, o sea el eje de abscisas, y el intervalo cerrado AB. La función a de x es una primitiva de f de x. ¿Sí? Esto que parece medio trabalenguas es lo que estableció el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entre Newton y Leibniz. En algún lugar de la eternidad se siguen disputando quién fue el descubridor de todo esto. Vamos a repasar de vuelta la definición. Vamos a definir a de x como el área, ¿sí? Como el área que vamos a calcular. Esa área va a estar comprendida entre el gráfico de una función f de x, ¿sí? De una función cualquiera, por ejemplo, esa que vemos ahí, el eje de abscisas, ¿sí? El eje x, y el intervalo cerrado AB. ¿Sí? Ahí es como limitamos el área que queremos calcular, ¿sí? Nosotros vamos a querer calcular el área encerrada entre esa función f de x que vemos en celeste, entre el eje de abscisas y el intervalo cerrado AB. Si nosotros definimos a A como esta área, ¿sí? El área que está comprendida entre estos cuatro elementos, la función, el punto A, el punto B y el eje X, el teorema fundamental del cálculo lo que demuestra es que esa función A, esta función A que vemos acá, esta área, es una primitiva de f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que si al área, a la función a de x, la derivo, va a ser igual a la función que está por encima, ¿sí? Si nosotros derivamos esta área que tenemos acá, esta función que tenemos acá, nos va a dar como resultado esta función que tenemos por encima.
¿sí? Que la tenemos como techo de toda esta área. Sin embargo, nosotros lo que queremos averiguar es el área, ¿sí? No tenemos el área para calcular la derivada. Nosotros lo que tenemos va a ser esta función, ¿sí? Nosotros vamos a tener los límites de esa área, ¿sí? Lo que delimita a esa área, y nosotros vamos a querer justamente averiguar cuál es el valor del área comprendida entre todas las regiones que tengamos. Entonces, si nosotros partimos de que la derivada del área es igual a la función, si nosotros lo que queremos es averiguar justamente el área, lo que tenemos que hacer es la integral. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es integrar esta función que tenemos acá. Si nosotros aplicamos la integral de los dos lados de la igualdad, la integral de una derivada, nos queda la primitiva. Entonces, a esta función vamos a integrarla, pero no integrarla como la veníamos haciendo. ¿Sí? Nosotros veníamos haciendo integrales indefinidas. En este caso no es lo mismo el área bajo la curva en cualquier punto. Va a estar delimitados entre dos valores, ¿sí? Que vamos a llamar A y B. Vamos a tener un extremo inferior y un extremo superior, que nosotros vamos a indicar en el símbolo de la integral. Siempre el extremo inferior va a estar abajo y el extremo superior va a estar arriba. Después, los métodos para hallar la integral van a ser los mismos que estuvimos viendo. Primero la tabla, después las reglas de integración, después método de sustitución, método de integración por partes, algún que otro despeje, algún que otro método de factoreo, pero eso no cambia. Lo que va a cambiar es que después de que tengamos la integral vamos a tener que definirla entre estos dos valores. ¿Sí? Esto igual después con un ejercicio lo vamos a ver bien. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos calculando un área, ¿sí? Nosotros estamos calculando todo esto que queda atrapada debajo de la función hasta el eje X. ¿Sí? Y entre dos valores, entre un valor A y un valor B. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Gracias al teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que no lo vamos a ver en detalle, solamente para saber de dónde sale todo esto. Es que esa área que pinté recién de amarillo es igual a la integral definida entre un intervalo AB de la curva que está por encima del eje X. ¿Sí? La curva, la función, ¿sí? Puede tener cualquier forma, que de esta manera nosotros podemos calcular el área, cualquier área, ¿sí? Entre esa función, el eje X y un intervalo cerrado. Para calcular integrales definidas, vamos a utilizar el método que descubrió Isaac Barrow, ¿sí? Popularmente conocida como la regla de Barrow, que dice que sea f mayúscula de x una función primitiva de la función continua f minúscula de x, se verifica que tenemos la misma simbología que vimos antes. Vamos a tener la misma notación con la que veníamos trabajando, con la única diferencia de que esta integral que busquemos va a estar definida entre un extremo inferior que va a ser A y un extremo superior que va a ser B. ¿Sí? Después es todo exactamente lo mismo. La f minúscula se denomina a la función y la f mayúscula se denomina a la primitiva, ¿sí? A la función ya integrada. Una vez que integremos de la misma manera que veníamos haciendo, lo que tenemos que hacer es definirla entre estos dos puntos. ¿Cómo vamos a hacer para definirla entre esos dos puntos? Vamos a evaluar esa función primitiva
en el extremo superior y vamos a restarle la misma función primitiva pero evaluada en el extremo inferior. ¿Sí? Entonces, hablando un poco más en criollo, primero vamos a integrar la función de la misma manera de como veníamos haciendo. Una vez que la función ya está integrada, lo que vamos a hacer es reemplazar las x por el valor más grande, que va a ser b, y después le vamos a restar la misma función ya integrada, pero reemplazando las x por el valor más chico, que va a ser el valor de a. ¿Sí? Como vemos acá. La resta de estas dos funciones integradas evaluadas en los puntos a y b, o b y a para decirlo en orden, va a ser exactamente el área encerrada entre esa función, el eje x, y los extremos a y b. ¿Sí? Esto parece mucho símbolo. Ahora cuando lo veamos con un ejercicio vamos a ver que es extremadamente sencillo. Es más de lo mismo de lo que venimos haciendo, nada más que ahora a la integral vamos a ponerle numeritos en el lugar de la x. Ejercicio 7. Calcular aplicando la regla de Barrow. Ya cuando vemos los enunciados nos damos cuenta de que hay numeritos, ¿sí? Después es más de lo mismo. Tenemos el símbolo de la integral, tenemos el diferencial y en el medio tenemos la función que tenemos que integrar. La única diferencia son que las integrales están definidas en un intervalo AB, o sea, este va a ser el extremo inferior y este va a ser el extremo superior, ¿sí? En todos los casos. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el inciso A, que es la integral definida entre 0 y 1 de x al cuadrado diferencial x. Bien, entonces copiamos los datos, tenemos que esta función va a estar definida entre 0 y 1. Entonces a va a valer 0 y b va a valer 1. La función que tenemos que integrar, x al cuadrado, ¿sí? Una de las funciones más simples, ya más o menos la tenemos hasta de memoria. Igual, para no perder la costumbre, vamos a ver la tabla de integrales. X al cuadrado es un claro ejemplo de el tipo de función x a la n. ¿Sí? Se le sumaba 1 al exponente y bajaba dividiendo. Lo que quedaba de resultado en el exponente bajaba dividiendo. Entonces, la integral, ¿sí? O la primitiva de x al cuadrado va a ser x al cuadrado más 1 dividido 2 más 1. Y eso definido siempre entre 0 y 1. Esto vamos a ponerlo así. ¿Sí? Ahí tenemos la integral.
Hasta ahora, todos los ejercicios que veníamos haciendo terminaba ahí. Le poníamos más la constante y la integral quedaba. Ahora, como estamos calculando un área, ¿sí? Un área definida entre el 0 y el 1, lo que tenemos que hacer es reemplazar esta función integral, ¿sí? Ya integrada, por el más grande, ¿sí? Como tenemos acá, b, y después restarle la misma función integrada, pero reemplazando las x por el 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Siempre yo recomiendo poner corchetes para no hacer lío con los signos. Es esta misma función reemplazando las x por el 1, ¿sí? Por el extremo superior. Y después vamos a restarle lo mismo, pero reemplazando las x por el extremo inferior, que en este caso es 0. ¿Sí? Eso es lo único que se agrega. Después es lo mismo. ¿Sí? Una cosa que no aclaré, una vez que integramos la función, para indicar que esta función está definida, lo que tenemos que hacer es escribir esta liñita vertical y escribir cuáles son el extremo superior y el extremo inferior. ¿Sí? Con eso estamos indicando que es una integral definida entre esos dos puntos. Después de esto, lo único que queda es hacer las cuentas. ¿Sí? Esto, bueno, acá la cuenta sale bastante sencilla. 1 al cubo sigue siendo 1, dividido 3, un tercio. El primer corchete me da un tercio, después 0 elevado al cubo sigue siendo 0, dividido 3 sigue siendo 0. Entonces me queda que la integral definida de x al cuadrado diferencial x, ¿sí? O sea, la integral definida entre 0 y 1 de x al cuadrado es igual a un tercio. ¿Sí? Lo único que nos pide el ejercicio es que calculemos aplicando la regla de Barrow. No, en las integrales definidas no se pone la constante, ¿sí? Porque acá estamos calculando, como estamos calculando áreas, como la integral ya está definida entre esos dos valores, no hace falta poner la constante, ¿sí? Porque no tenemos manera de averiguarlo tampoco, ¿sí? A nosotros lo que nos importa es el número, el valor. Por más que pongamos que esto, esa integral pueda tener, o esta función pueda tener una constante, si no sabemos el valor de la constante no podríamos resolver el cálculo. Así que el más la constante es para las indefinidas, ¿sí? Cuando tenemos una función que está definida en un intervalo, la constante no se pone. ¿Sí? Lo que les venía diciendo es que en este ejercicio solamente nos pide que apliquemos la regla de Barrow, ¿sí? Para practicar el procedimiento de la regla de Barrow. Pero lo que nosotros en realidad estamos haciendo es buscando un área, ¿sí? Un tercio es el área. ¿Qué área? El área comprendida entre la función, o sea, entre x al cuadrado, el eje x y estos dos valores, entre 0 y 1. Vamos a verlo en un gráfico. Es arbitrario donde pongo los límites. En este ejemplo, 1 arriba y el 0 abajo. No, siempre el extremo superior va arriba y el extremo inferior va abajo. Es importante que primero pongan el más grande y después el más chico porque el área no puede ser negativa. Fíjate que si yo ponía los números al revés me va a quedar 0 menos un tercio. O sea que me va a quedar un tercio negativo.
¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que hicimos recién, más allá de que no lo pedía, la regla de Barrow dijimos que sirve para lo siguiente. Nosotros tenemos una función y la regla de Barrow nos va a servir para calcular un área. ¿Cuál era el área que nos pedía este ejercicio en particular? A nosotros nos daba esta función que es x al cuadrado, ¿sí? Ya la conocemos, la famosa parábola. Y a nosotros nos pedía el área entre esta función, ¿sí? Que es el único dato que necesitamos. Después es siempre con el eje de abscisas, con el eje de las x. Y dos valores, ¿sí? Dos valores de abscisa también, que en este caso eran el 0 y el 1. Entonces lo que nosotros calculamos es esta área que vemos pintada en azul, ¿sí? Eso es lo que calculamos nosotros. Es más, le podemos pedir al GeoGebra que nos diga el resultado. Nos dice 0,33333, mejor conocido como un tercio, como nos dio a nosotros las cuentas. ¿Sí? Para esto es lo que sirve el cálculo integral. Después más adelante vamos a ver cómo calcular el área entre dos funciones, ¿sí? Porque esto va a ser siempre, pero siempre teniendo en cuenta el eje X, ¿sí? El piso de toda esta área va a ser el eje X. Y el techo, o sea, la parte de arriba va a ser siempre la función. Fíjense que si a esta parábola yo la tiro más para abajo, vamos a ponerle menos 2. Si yo tengo esta función x al cuadrado menos 2, recordemos la ordenada al origen, en cualquier función polinómica, lo que hace es tirarme la función más para abajo. Entonces, el área va a ser siempre contemplando el eje x. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa. Ahora el área, si yo le pido al GeoGebra que me diga cuánto vale esta área, me dice negativo. 1,6 periódico negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre tiene que estar... La regla de Barrow se aplica igual. El tema es que si nosotros quisiéramos calcular esta área, tendríamos que dar vuelta a los valores. ¿Sí? Esto igual después lo vamos a ver cuando veamos el área comprendida entre funciones. ¿Sí? Esto es más que nada para que tengan en cuenta que la regla de Barrow es siempre una función por encima del eje X. ¿Sí? Es siempre tomando al eje X como piso. Si nosotros tenemos la función más abajo del eje X, nos va a dar negativo. ¿Sí? Que lo que tendríamos que hacer es invertirla justamente para que el área nos dé positivo. Pero tengan en cuenta que siempre va a ser el piso el eje X. Bien. Bueno, el inciso A, bastante tranquilo. Vamos a pasar directamente a uno un poco más complejo. Vamos a hacer el E. Sí, después los otros es lo mismo. Es integrar como veníamos haciendo, nada más que después definirlo entre los valores máximos y mínimos que tiene la función. Vamos a ver cómo sería el inciso E, que sería el más complicado. ¿Sí? Esto, ya a esta altura ya lo vemos y ya se vislumbra que es una sustitución. ¿Sí? Acá hay que hacer sustitución. Seno de x sale de tabla, coseno de x sale de tabla. Este lo vamos a resolver ahora.
Acá tenemos x por coseno de x. En este caso vamos a tener que aplicar partes. En este caso aplicamos sustitución. Creo que este lo hicimos. No definidos, pero indefinidos. Calculamos esta integral. Y este es lo mismo que este, nada más que tiene sumando una x. ¿Sí? La integral también, las reglas de la integración sigue todo tal cual. Esta integral se distribuye con el más y lo tomamos como dos integrales por separado. Esto que va a ser lo mismo que vamos a resolver y después simplemente la integral de x. Vamos a hacer este que es el único que no tiene el 0, ¿sí? Porque siempre cuando reemplazamos por 0 pasa que se cancela todo un corchete. Para hacer las cuentas completas vamos a tomar este que tiene la integral de esta función definida entre el 8 y el 3. Entonces, ahora el extremo inferior va a ser el 3, el extremo superior va a ser el 8. Y la función que tenemos va a ser x, no lo dice, pero hay un por antes de la raíz. Esto era raíz cuadrada de x más 1. Tenemos esta función, le agregamos el por para completar la información que nos esconde el enunciado. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar esta función. La primera, como era de ejemplo, como era el primer inciso, estaba más sencilla. Esta lo que tenemos que hacer es tomarla como si fuese una integral de las mismas con las que veníamos trabajando. Primero, tabla de integrales. Vemos que no hay ninguna tabla, no hay ninguna función en la tabla que tenga una multiplicación, entonces tabla de integrales no nos sirve. Vamos a las reglas de integración. La única multiplicación que hay en las reglas de integración es cuando hay constantes, no es el caso este que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar los métodos que vimos. Sustitución o partes. Para verlo más claro, vamos a pasar esta raíz como potencia. ¿Sí? Siempre, si vemos una raíz, lo que tenemos que hacer es pasarlo a potencia para ver qué es lo que podemos hacer. Primero teníamos que probar con el método de sustitución. Entonces vamos a ver ahora la tabla de derivadas. A ver si hay algo de esa función que derivándolo quede una parte de toda la función, cosa de poder sustituirla. Vemos que si nosotros derivamos una potencia, nos seguiría quedando el x más 1. ¿Sí? Eso seguiría quedando. Por lo que la sustitución no nos serviría, ¿sí? Porque la x más 1, cuando lo derivemos nos va a quedar 1 y vamos a tener esto que se va a llamar u y esta x que no se va a poder sustituir con nada. Entonces el método de sustitución no nos puede ayudar en este caso, vamos a tener que recurrir al método de integración por partes. Entonces esto lo que hacemos es resolverlo
como si fuese una integral indefinida y después la definimos entre esos dos valores. Vamos a copiar la función. Y lo que vamos a hacer es aplicar el método de integración por partes. Recapitulando, lo que tenemos que hacer es buscar de las dos funciones que se están multiplicando, una para derivar y otra para integrar. Tenemos, bueno, la regla mnemotécnica late, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Acá hay dos algebraicas, empatan, pero siempre que tenemos una x, la tentación es derivarla porque sabemos que la derivada de x es igual a 1. Entonces a x vamos a derivarla y a todo este exponente, a toda esta función con el exponente vamos a integrarla. Entonces db va a ser x más 1 elevado a la 1/2. Entonces tenemos u, la derivada de u va a ser 1. ¿Sí? Recordemos tabla de derivadas. La derivada de x es igual a 1, queda 1. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar esta función que tenemos acá. Y ahora sí, para integrar esta función que tenemos acá, lo que vamos a tener que hacer es aplicar sustitución. ¿Sí? Este ejercicio está bueno porque es bastante completo, vamos a recorrer todos los métodos. ¿Sí? Igual no perdamos de vista que nosotros lo que queremos es buscar la integral de esto para definirla entre estos dos valores. ¿Sí? Y después hacer la resta y esa va a ser el área encerrada entre esta función, el eje x y estos dos valores. Entonces, ¿cómo integramos esto que tenemos acá? Lo integramos por partes. Bien, de las dos funciones que se están multiplicando hay que elegir una para derivar y otra para integrar. Esta la derivamos, perfecto. Esta hay que integrarla. ¿Cómo la integramos? ¿Cómo hacemos para integrar solamente esto, x más 1 elevado a la 1/2? Ahora sí, por sustitución. Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a integrar solamente x más 1 elevado a la 1/2. ¿Se entiende por qué acá sí aplicamos sustitución y acá no podíamos aplicar sustitución? Fíjense que acá tenemos solamente esto para integrar, solamente esta función que sería una raíz que nosotros la pasamos como potencia. Esta integral tiene una x multiplicando, esta integral no tiene una x multiplicando, entonces acá sí podemos aplicar sustitución a diferencia de esta función que tenemos antes. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es buscar una función que derivándola nos quede algo parecido a lo que ya está. ¿Sí? O si tenemos un polinomio de grado 1, eso lo podemos tomar, vamos a ponerlo en azul,
y vamos a llamar t, ¿sí? Para no confundir con esta u que tenemos acá arriba, vamos a llamar t a x más 1. Derivamos x más 1. Y nos queda la derivada de t, diferencial t. La derivada de x más 1 nos queda 1 más 0. La derivada de x es 1, la derivada de 1, como cualquier constante, es 0. Esto diferencial x. Esto estaría entre paréntesis. Entonces nos quedaría 1 por diferencial x, quedaría que diferencial t es igual a diferencial x. Entonces, este diferencial x es lo mismo tener diferencial x que tener diferencial t. Entonces, ponemos diferencial t. Ahora, derivamos directo de tabla, como está todo en función de t, lo que voy a tomar como variable va a ser la t. Y ahora sí, directamente aplicamos la integral que sale por tabla. La integral de x a la n sería, al exponente se le suma 1, y después eso baja dividiendo. Esto queda 3 medios. Acá también 3 medios. El 3 medios lo ponemos multiplicando como 2 tercios. Y a la t volvemos a llamarlo x más 1. Y ahí nos quedó la integral de x más 1 elevado al 1 medio. Entonces, esto que tenemos acá es la integral de x más 1 elevado al 1 medio. Copiamos y pegamos. Lo ponemos en color verde. Le sacamos el relleno. Y acá tenemos la integral y tenemos la función que nosotros tomamos como derivada de b. ¿Sí? Recordemos que esta integral que hicimos acá fue para averiguar este dato que necesitábamos de este lado. Ahora que tenemos los 4 datos, podemos integrar por partes. Y una vez que tenemos la integración por partes, podemos volver acá y definir a la función en 8
y en 3. Bien, ahora seguimos con la fórmula. La fórmula me pide u, o sea, x. Después me pide b, vamos a borrar este por, así tenemos más espacio. Menos la integral de b de vuelta, el mismo número. Por la derivada de u, que en este caso es 1. Bien, copiamos y pegamos. ¿Sí? Acá es lo mismo, nada más que está más grande y sin colores. Este 1 multiplicando lo podemos sacar. Esto queda tal cual está. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar esta parte. El 2/3 lo podemos sacar afuera multiplicando siempre. Y ahora lo que tenemos que integrar es esta parte. Esta parte que tenemos para integrar acá se integra por sustitución. Sí, es muy similar a esta que teníamos acá, nada más que el exponente en vez de ser 1/2 es 3/2. La sustitución va a ser prácticamente la misma. Vamos a usar el modelo de esta que tenemos acá. ¿Sí? Ahora vamos a integrar por sustitución x más 1 elevado a la 3/2. Entonces x más 1 elevado ahora a la 3/2. Lo que vamos a sustituir es lo mismo. Ahora en vez de llamarlo t, vamos a llamarlo w, para no confundirlo con la t que usamos antes. Entonces esto va a quedar 3/2 y 3/2. Acá la derivada es exactamente la misma. Diferencial w, diferencial w, diferencial w. Diferencial w. ¿Sí? Hasta ahí es todo lo mismo. No cambia nada, el exponente queda ahí esperando a que lo integremos. Y acá nos va a quedar w. Y acá también w. ¿Sí? Lo único que hice fue cambiar las t por la w y después el exponente en vez de ser 1/2 es 3/2. Ahora que está todo en función de w, sí podemos directamente integrar. Esto quedaría 3/2 más 1 y acá abajo 3/2 más 1. 3/2 más 1 es 5/2, si no me equivoco. Sería 3/2 más 2/2, sí, 5/2. Ahora esto que tenemos acá, este 5/2 que está dividiendo, lo podemos poner multiplicando como 2/5. El exponente 5/2. Y acá tenemos la integral. ¿Sí? Acá tenemos la función primitiva.
Entonces esto, vamos a ponerlo del mismo color. El resultado de esa integral va a ser esto que nos quedó acá. Sacamos los colores. Y todo esto es el resultado de la integral. ¿Sí? Todo esto que tenemos acá es el resultado de la integral de x por x más 1 elevado al 1 medio. Y la integral de x por x más 1 elevado al 1 medio era lo que nosotros hace un par de minutos queríamos averiguar para calcular esta integral. ¿Sí? Necesitábamos la integral de esto para calcular, para aplicar la regla de Barrow. Entonces, este es el resultado. Esto lo podemos resolver para que sea más práctico después. 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. Después parecería que no se puede agregar nada más. Entonces, este es el resultado de la integral. Le sacamos los colores y ahora lo definimos entre 8 y 3. No se agrega la constante. Acuérdense que en integrales definidas la constante no se pone. Entonces vamos a ahora definir esta función en 8 y vamos a restarle la misma función. ¿Sí? Primero por el más grande. Vamos a reemplazar todas las x que veamos por 8 y después hacer las cuentas. Esto queda 8 y esto queda 8. Después lo mismo, pero definiendo a esa función derivada en 3. Ahora simplemente tenemos todos números, hay que hacer las cuentas. Tenemos 8 por 2 tercios por paréntesis 8 más 1, vamos a poner directamente 9. Bueno, vamos a poner 8 más 1. Elevado, abrimos paréntesis, 3 medios. Menos
4/15 por, abrimos paréntesis, 8 más 1, cerramos paréntesis, elevado, abrimos paréntesis, 5/2. Le damos igual y nos da 79,2. Todo esto que tenemos acá, 79,2. Vamos a ver ahora el segundo paréntesis, que es la misma cuenta, nada más que reemplazamos los 8 por 3. Entonces nos queda 3 por 2/3 por 3 más 1 elevado a la 3/2 menos 4/15 por 3 más 1 elevado a la 5/2. Le damos igual y nos da 7,46 periódico. Lo pasamos a fracción. 112/15. Entonces todo esto que está acá, 112/15. Hacemos la resta. Esto era 79,2 menos 112/15 y nos da 71,73 3 periódico. 71,73 3 periódico. Y ahí nos quedaría el cálculo del área, por más que no lo pide. El ejercicio, la idea del ejercicio es practicar la regla de Barrow. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo quedaría el gráfico de esta función que resolvimos recién. Esto es x por raíz cuadrada de x más 1. Vamos a ver cómo sería el gráfico con el GeoGebra y vamos a ver cuánto nos dice el GeoGebra que hay en esa área. Entonces vamos a poner x por raíz cuadrada de x más 1. X por raíz cuadrada de x más 1 se nos dibuja esta función. Vamos a alejarnos un poquito más. Y nosotros definimos el área de esta función, el área encerrada entre esta función, el eje x y los valores 3 y 8. Vemos que el GeoGebra nos hace un guiño y nos dice que el área calculada entre esta función, que es x por raíz cuadrada de x más 1, el eje x, ¿sí? El eje de abscisas, y los valores 3 y 8, el área es 71,73 3 periódicos. ¿Sí? Este es el área, si le sacamos la función, este sería el área comprendida entre todas esas funciones.